Muy buen día, Dios te bendiga, te habla el pastor Ed Pinilla, aquí listo para venir con un tema más acerca de doctrina. Terminamos ya lo que tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios. Nos queda, yo creo que algo muy importante, ¿no es cierto? Algo que tenemos que reconocer, y es que la palabra de Dios es la norma suprema de verdad, es la autoridad suprema, es la verdad absoluta, es todo lo que tú y yo necesitamos para comprender a Dios, para entender lo que Él nos quiere decir a través de esa hermosa palabra. Ya terminando este tema, iniciamos ahora con este nuevo tema de doctrina acerca de Dios. Lo vamos a llamar doctrina de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando el carácter de Dios, que es fundamental. Agradecemos a Dios por la sabiduría que nos ha dado a usted y a mí para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y es importante que para que entendamos el carácter de Dios, nos hagamos algunas preguntas. Dos preguntas que tenemos que responder hoy en este tema. La primera, ¿cómo sabemos que Dios existe? En un mundo que se hace tantos cuestionamientos acerca de Dios, la gente no cuestiona las cosas que están mal, pero cuestionan a Dios, ¿no es cierto? Entonces vamos a respondernos cómo sabemos que Dios existe. Y la segunda pregunta que tenemos es, ¿podemos en realidad nosotros como seres humanos conocer a Dios? Amén. Entonces vamos a respondernos esta primera pregunta acerca de la existencia de Dios. Muchos niños me han preguntado a mí, mire, como pastor he tenido la oportunidad de hablar con muchos niños, y a mí muchos niños me han preguntado, pastor, ¿quién creó a Dios? Cuando nuestro cerebro o nuestra mente más bien no puede entender lo importante de reconocer que Dios es el creador y no es un ser creado, cuando nosotros no podemos entender esto, pues se nos vienen estas preguntas que son como niños. Interesantemente, muchos adultos también me lo han preguntado. Y en realidad es que Dios es el creador, el ser no creado. Él siempre ha existido y es eterno. Ahora, si vamos a respondernos esta pregunta acerca de la existencia de Dios, tenemos que nosotros mirar dos puntos de vista que son fundamentales. El primero, escribí por acá, es que todo ser humano en su ser interno sabe que hay un Dios. Todo ser humano en su ser interno sabe que hay un Dios. Y lo segundo es que hay evidencias que se hallan no solamente en la Biblia, sino también en la naturaleza, en donde nosotros vivimos. Ahora, la humanidad siente a Dios en su fuero interno, o sea, adentro de sí, la gente sabe que hay Dios. El problema es que el pecado ha cegado la mente del hombre para que no entienda que Dios existe. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 21, vea, escuche esto, es muy importante que escuche esto, dice, pues habiendo conocido a Dios, Oiga, está diciendo que todos los seres humanos han conocido a Dios de una manera que especial dentro de su ser. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta de eso? Gente que conoció a Dios, que vio la mano de Dios, que Dios hizo milagros en ellos, pero dice la Biblia que no le dieron a Él la gloria. Dice también la Biblia, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto habla de lo que está sucediendo hoy en día. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entienda eso. En nuestro corazón nosotros podemos reconocer la existencia de Dios, ¿no es cierto? Eso es importante. Sin embargo, la Biblia ya nos dice a nosotros que la gente lo rechazó, no quiso reconocer su gloria. Dentro de nosotros podemos sentir que Dios existe, sencillamente porque nosotros fuimos hechos por Él. Nuestro espíritu es el soplo de Dios, es parte de Dios, pero el hombre ha preferido no honrar a Dios, no darle gracias a Dios, no glorificarlo. Y la Biblia dice que el hombre llega a un momento en que su mente está tan cauterizada, tan dañada, que ya comienza a decir que ni siquiera Dios existe. Cuando usted va al Salmo capítulo 14, versículo 1, la palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. El pecado conduce a que la persona piense de manera irracional.
Porque lo racional es pensar que Dios existe. Mire su cuerpo, mire su vida, mire su mente, mire la perfección con la que Dios lo hizo. Esto no fue una cuestión de una explosión. Usted no puede venir de una explosión, porque algo tan bien hecho como usted y como yo no puede venir de una explosión. Sin embargo, los seres humanos hemos decidido vivir de manera irracional, negando la existencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de la persona que no quiere reconocer la existencia de Dios a aquel que se ha convertido en un creyente? Hay una gran diferencia. A diferencia de la persona que no ha querido entregar su corazón a Dios y quiere negar a Dios, aunque dentro de sí tiene el soplo de Dios, es que el creyente en su conciencia, él está totalmente seguro de la existencia de Dios. Y cada día, con el paso del tiempo, con la lectura de la palabra, esta motivación, esta creencia se hace más fuerte. Y no solamente se hace fuerte en el área de su relación con Dios, sino que también hay un convencimiento de que la persona se ha convertido en hijo de Dios. Vean lo que dice la Biblia, Romanos 8:16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea, el Espíritu Santo le está hablando a usted en este momento, y le ha venido hablando durante mucho tiempo para darle a entender la existencia de Dios. Nosotros, escúcheme, no encontramos en la Biblia ninguna parte que Dios briegue para que nosotros creamos en su existencia. En ningún texto de la Biblia Dios está haciendo eso. Él nos da a entender que nosotros ya sabemos de antemano que Él existe. Al recibir el testimonio del Espíritu Santo, reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Debemos entenderlo así. Reconocemos no solamente a Dios como nuestro Padre Celestial, sino como nuestro Creador. Y a través de esto llegamos a conocer a Jesucristo, quien viene al creyente a traerle ¿qué? Salvación. El problema del hombre es que no quiere creer en Dios. La Biblia dice, y es clara cuando dice, que aún el diablo sabe que Dios existe. El diablo cree en Dios. Y dice la Biblia, y tiembla. Entendámoslo. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Yo espero que estudies estos textos, que no los dejes por ahí tirados, sino que los estudies claramente. Dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo has visto, tú no has visto a Dios, pero tú en tu ser interno sabes de todo corazón que Dios existe. ¿Por qué? Porque ha hecho cambios trascendentales en tu vida, ha hecho cosas maravillosas en tu vida, en tu familia. Y aparte de esta experiencia personal de nuestro fuero interno, también está, escúcheme, el reconocimiento que le da la Biblia a la existencia de Dios y lo que nos dice la naturaleza en sí. La evidencia de Dios, que Dios existe, se halla en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Dios no nos está diciendo yo existo. Él en ningún texto nos dice que yo existo, sino que ya la Biblia da por sentado que Dios existe. Cuando usted lee la Biblia en Génesis, cuando usted lee solamente Génesis 1:1, dice la Escritura, porque está hablando de lo que nosotros estamos viviendo. Dios no está hablando sobre toda la eternidad, no podría en un solo libro caber, pero Él dice de lo que nosotros podemos conocer en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Dios. Dios no empieza demostrando o explicando su existencia. Él no necesita hacerlo porque es Dios. Nosotros necesitamos creerlo. No necesitamos tantas explicaciones porque ya se lo dije en el pasado. Nuestro fuero interno, nuestro ser interno sabe que Él existe. Que queramos negarlo es otra cosa. Sin embargo, Dios empieza de inmediato a decirnos lo que Él ha hecho por nosotros en su creación. Por eso le digo, desde el principio de la Biblia hasta el fin, se demuestra claramente la existencia de Dios sin que la Biblia diga Dios existe. Porque la Biblia ya lo da por hecho. Ya lo da por sentado, que le está hablando a personas que saben que en su ser interno y reconocen en su ser interno que Dios existe. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos muestra en su palabra
su carácter y sus obras y lo que hace por nosotros constantemente. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por ti? Y te las muestra en su palabra, te las muestra en su palabra. Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis está hablándote a ti del plan de redención y salvación que tiene para ti. Te está mostrando su carácter, se está abriendo a nosotros, a los seres humanos, para que lo entendamos y vivamos conforme a su voluntad. Ahora, cuando tú miras la naturaleza, no solamente la Biblia, sino también la naturaleza nos habla de la existencia de Dios y nos habla de la gloria de Dios sobre esta tierra. Y me gusta. Romanos 1:20 dice, porque las cosas, escuche esto, porque las cosas invisibles de Él. ¿Cosas qué? Invisibles. Recuerde que Dios es espíritu. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Se hacen qué? Claramente visibles desde la creación del mundo. Mire los ríos, mire los mares, mire el cielo, mire las montañas, mire los volcanes que ahorita están encendiéndose, mire las cosas que han sido creadas en esta tierra. Por eso dice, se hacen claramente visibles de Él. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie se puede excusar en decir que Dios no nos dejó conocimiento de Él. Tenemos tres cosas que nos hablan de su existencia: nuestro interior, que sabe que Dios existe, su palabra, que nos habla de Él, y lo creado, su naturaleza, lo que Él hizo en esta tierra. Todo lo creado habla de la existencia del Creador. Esto no fue una explosión. ¿Cómo podemos ser? Escuche, ¿cómo el hombre puede ser tan de poca mente para no darse cuenta que la naturaleza habla del Creador? ¿Qué evidencia queremos más? Este mundo está bien hecho. Cada vez que nos encontramos con otra persona, ¿no es cierto? Usted se encuentra con otra persona, podemos darnos cuenta de un ser tan inteligente. Es un hombre creado por Dios, ¿no es cierto? De un ser tan inteligente, hábil, con conocimiento, comunicativo, con vida. Es naturaleza, ¿no es cierto? Solo una persona como usted o como yo pudimos haber sido creados por nuestro Señor, por nuestro Dios, quien es infinito, eterno, santo, perfecto. La Biblia nos dice que el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día dice, comparte la noticia a otro, una noche a la otra se lo hace saber. Salmo 19, versículos 1 al 2. Toda la Biblia y todo en la naturaleza prueban con claridad que Dios existe. El que no quiere creer que Dios existe es porque su pecado ha cegado su entendimiento. No puede ver a Dios, no puede ver las maravillas de Dios, no puede ver la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? A través de tres situaciones en nuestra vida, o tres cosas. Nuestro ser interno sabe que Dios existe, pero el pecado no le permite reconocer esto. Entonces, para que una persona pueda creer en Dios, necesita ser limpio de sus pecados, y solamente a través de Jesucristo puede encontrar esta limpieza. También podemos nosotros reconocer la existencia de Dios cuando leemos la palabra de Dios. Y también podemos reconocer la existencia de Dios cuando solamente miramos lo que Él creó: la naturaleza, los paisajes, el cielo, el mar, los ríos. Nosotros podemos entender que eso lo hizo un ser maravilloso, inteligente, poderoso. Solo alguien que pueda haber hecho un río podría recibir toda la gloria. Y ese es nuestro Dios. Amén. Entonces ya tenemos una respuesta a la primera pregunta. Ahora tenemos una segunda pregunta. ¿Podemos nosotros, los hombres, en realidad conocer a Dios? ¿Podemos nosotros conocerle a Dios? Es que esto es muy grande para nosotros. Nosotros no podemos entender. Cuando yo le dije que íbamos a estudiar algo de doctrina de Dios, lo que es teología pura, pues en realidad, hermano, estudiar a Dios apenas lo que Él nos dio a conocer. Porque algún día estaremos con Él cara a cara y podríamos nosotros entender algunas cosas, pero interesantemente no las vamos a poder entender todas.
podemos en realidad nosotros conocer a Dios. Y aquí entramos a ver la doctrina, se llama de la cognoscibilidad de Dios, ¿sí? Cognoscibilidad de Dios. Podemos conocer a Dios, y en cuanto a este tema podemos nosotros considerar algunas cuestiones específicas. La primera, nunca, y escuche bien esto, nunca podremos entender plenamente a Dios. Nunca. Ni usted, ni yo, ni el mayor teólogo que se haya levantado en esta tierra podrá entender a cabalidad o plenamente quién es Dios. Debido a que Él es infinito y nosotros somos de pensamiento finito y somos limitados en vida, nunca podremos entender plenamente a Dios. El Salmo 145:3, escuche lo que dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Oiga, es grande, ¿no es cierto? Dice, su grandeza es insondable. La palabra insondable significa que es tan profundo que no puede usted alcanzar el fondo. Insondable. No puede usted ir hasta el fondo del conocimiento de Dios. Por eso dice que su grandeza es insondable. Entonces, la grandeza de Dios está más allá de la búsqueda y del descubrimiento. Es demasiado grande para nosotros. Gracias a su misericordia podemos conocerlo. Gracias a su misericordia que nos dejó en su palabra, podemos nosotros entender algunas cosas de Él, pero no las podemos entender todas. La Biblia dice en el Salmo 147, versículo 5. Vea, escuche esto, dice: excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es que infinito. Ahora tu entendimiento y el mío es que finito. Entonces nunca podremos medir y conocer plenamente a Dios. No está dentro de nuestro entendimiento. Su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, su sabiduría, juicios y caminos están más allá, están más lejos de nuestro propio pensamiento o de nuestra capacidad de entendimiento. Yo quiero que lo veas así. Podremos saber cómo se relaciona el amor de Dios con el hombre, pero nunca vamos a entender totalmente el tema del amor. Sabemos que Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Valíamos la pena? ¿Valíamos la pena? Entiéndalo. Nadie entrega a su Hijo por la vida de otro. Esa es una realidad. Sin embargo, a pesar de que nunca podremos conocer plenamente a Dios, sí podemos conocerlo de verdad, ¿no es cierto? O como algunas personas, sí podremos conocerlo de veras. Podemos entender eso. Vaya a la Biblia, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: Dios es luz. Entonces tú puedes conocer esa parte de Dios. Dios es luz, tú sabes que es luz, ¿no es cierto? La luz es algo que alumbra. Entonces, nosotros podemos estudiar exhaustivamente la palabra y entender algunas cosas de Dios, como que Dios es luz. Primera de Juan 4:8, nosotros le hemos enseñado esa canción a los niños de nuestra congregación, a nuestros hijos, que dice: Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Uy, casi se me olvida, hermano. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Amén. Entonces necesitamos entender que Dios es amor. Dios nos da cosas que son importantes para que nosotros entendamos quién es Él. La Biblia nos dice en Juan 4:23 que Dios es espíritu. Usted y yo sabemos que Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos lo dice en su palabra. La esencia de Dios es espiritual. Romanos 3:26 nos dice que Dios es justo. Entonces tú puedes conocer los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios, de lo que te voy a hablar la otra semana. Amén. Entonces puedes conocer algunas cosas, pero no puedes conocerlo plenamente. Esto no implica ni exige que lo sepamos todo acerca de Dios. Que sepas algunas cosas no implica, recuerda, no implica que lo tengas que saber todo de Dios. Hay un texto por allá en la Biblia que nos dice que lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado es para nosotros, para nuestros hijos, para que obedezcamos su ley y sus mandamientos. Amén, tenemos que entenderlo así. Lo importante es que conocemos a Dios mismo. No simplemente tenemos una información sobre Él y sobre lo que Él hace, sino que Él mismo se ha revelado a nuestras vidas para que nosotros le conozcamos. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría,
ni el poderoso de su poder. O sea, no se gloríe usted en lo que tiene, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, dice el Señor, y de comprender que yo soy el Señor. Lo que Dios quiere es que usted reconozca que Él es el Señor. Cuando usted entienda eso, que eso es lo más importante de la vida, todo lo demás va a pasar a un segundo plano y Dios se va a convertir en el primero en tu vida. No podemos estar pensando en este momento si Dios existe o no existe. Tú lo sabes en tu corazón. Por eso la Biblia dice que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, en derecho y justicia, pues lo que a mí me agrada, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces tenemos sobre este punto, si podemos nosotros los seres humanos conocer a Dios, dos específicas verdades. La realidad es que no vamos a poder conocer plenamente a Dios, pero la segunda es que lo que Él nos deja de su revelación nos muestra de manera veraz quién es Él. Amén. Lo que nosotros necesitamos entender es que Dios existe y se dio a conocer a nosotros, y lo que tenemos de Él tenemos que aprenderlo y ponerlo en obra siempre. Quiero darte las gracias por acompañarme, que el Señor te bendiga. La semana siguiente vamos a estar estudiando acerca de los atributos incomunicables de Dios. Es muy importante que aprendamos este tema. Estamos hablando de la doctrina de Dios. Que el Señor te bendiga. Estoy para servirte. Bendiciones. Amén.